Hola, ¿qué tal, gente bonita, gente sin que hacer? Nos encontramos reunidos una vez más en este su canal Derecho por lo Chueco. Esta vez con el episodio número 3, esperando que estén teniendo un excelente día. Es para mí un placer presentarles al equipo que nos acompaña el día de hoy, con compañeros pues llenos de conocimiento que el día de hoy vienen a compartirnos qué es lo que piensan. Hola compañeros, un gusto de saludarlos una vez más, espero se encuentren teniendo un excelente día. Les saluda Geraldine Torres. Muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos de vuelta en su programa, esperando que sea su comprensión estos nuevos temas que traemos para ustedes. Hola, ¿qué tal amigos? Espero estén teniendo un gran día. Mi nombre es Ana Karen Ledesma y en esta ocasión hablaremos de algunos temas muy importantes e interesantes. Hola a todos, muy buenos días, soy Jenny. Una vez más me encuentro con todos ustedes en su programa. Como saben, trayendo temas de muchísima importancia. Pues bien, vamos a lo que es la definición de patrimonio. Yo les voy a dar a continuación dos definiciones acerca de lo que es el patrimonio. Como número 1 tenemos que se le llama patrimonio al conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona, apreciables en dinero. Si se quiere expresar su valor con una cifra, es necesario sustraer el pasivo del activo conforme al proverbio bona non interniur nisi deueto aere alieno. Esto nos lo dice el Tratado Elemental del Derecho Civil. Ahora vamos con una definición que sea un poco más corta y precisa. Como número 2 tenemos que es el conjunto de bienes, de derechos y obligaciones de una persona estimable en dinero. Esto nos lo dice Lemus en 2004. ¿Qué quiere decir? Que el patrimonio es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que le pertenecen a una persona y que son susceptibles a la valoración económica y crean una universalidad jurídica. Todos tenemos un patrimonio, absolutamente todos, y solo un patrimonio. Con lo que el patrimonio es lo que responderemos a nuestras deudas o también llamadas obligaciones. Ahora bien, como 3.2 tenemos lo que es la integración del patrimonio. El patrimonio se encuentra integrado por 3 elementos. Como número 1 es su composición como conjunto unitario de derechos y obligaciones, entendida como la concurrencia en el bloque simultáneo de derechos y obligaciones conectados, unidos entre sí por algún elemento de hecho o derecho, afectados a un fin determinado, para que conceptualmente se entienda una existencia de un patrimonio jurídico. Como B, tenemos que su significación económica y pecuniaria, ya que solo las relaciones jurídicas de carácter pecuniarias, derechos reales o derechos de crédito, forman el contenido del patrimonio, es decir, las relaciones jurídicas valorables en dinero, porque el derecho patrimonial siempre está referido a un bien valorable en cierta determinada. Esto nos quiere decir que nuestros derechos y obligaciones deben estar conectados y dependiendo de las relaciones jurídicas y las que son valorables en cuanto a dinero. Estas se van a dividir en activos, que hace referencia a todo lo que se tiene, y a los pasivos, que hacen referencia a todo lo que una persona debe. Vamos a dar paso al tema de cosas, bienes y derechos. Comenzaré definiendo lo que es cosas y posteriormente las siguientes. Pues bien, las cosas o cosa es todo lo que puede ser objeto de un derecho. La cosa, para que sea objeto del derecho, precisa a existir en la naturaleza. Como se dice, la cosa, para que sea válida, por así mencionarse, debe existir y por lo tanto debe también encontrarse en el comercio, que sea determinable y útil para la persona. Esto para que a la hora de ser adquirida tiene que estar explícita, tanto en su tamaño, dimensiones, forma, color, etc., con la finalidad de que el contrato no se vuelva nulo. Ahora pasaré a definir lo que es bienes. Pues bien, para esto en temas anteriores ya se había abordado lo que es, pero para los que ya no lo recuerden, se los mencionaré nuevamente. Hay bienes muebles e inmuebles. Los muebles son todo aquello que se pueda desplazar
y los inmuebles son todo aquello que no puede desplazarse y por ende se encuentra adherido a una superficie, como por ejemplo una casa, terrenos, postes, árboles, etc. Hago mención de esto para que sea más comprensible lo siguiente. Hay 2 artículos que en ellos se menciona lo siguiente. Artículo 774. Son bienes mostrencos los muebles abandonados cuyo dueño se ignore. Esto quiere decir que si el bien se muestra abandonado y no existe persona o dueño que lo reclame, este puede pasar a otra. De lo contrario, podría meterse en un gran problema. El siguiente es el artículo 785. Son bienes vacantes los inmuebles que no tienen dueño, cierto o conocido. Esto quiere decir que si alguna casa, como por ejemplo se queda abandonada y por lo consiguiente no hay persona que la reclame, esta con el paso del tiempo va perdiendo su prescripción adquisitiva. Es decir, va perdiendo su derecho y después de esto cualquier otra persona puede reclamarla. También existen los bienes fungibles. Estos son intercambiables, o sea, sé que son cosas de la misma especie y calidad. Por ejemplo, un auto por otro, muebles, etc. Existe otro bien que son los bienes no fungibles. Estos son cosas u objetos únicos. Pasaré a definir el siguiente, que es derechos. Pues bien, citando al doctor Enrique Vázquez, menciona que es el conjunto de posibilidades normativas que el derecho reconoce para poder realizar los actos jurídicos, inherentes al aprovechamiento total o parcial del objeto sometido a su poder. En general, y como muchos ya sabemos, los derechos son los que se nos otorga por ley, con la finalidad de poder tener una mejor calidad de vida. Estos a su vez deben ser reconocidos y garantizados. Clasificación de bienes. Los bienes se clasifican en muebles e inmuebles, es decir, los muebles son aquellos que pueden trasladarse fácilmente de un lugar a otro por cualquier medio, manteniendo su naturaleza, y los inmuebles son los que no pueden movilizarse. Se caracterizan por ser un bien que está pegado al suelo, ya sea porque forma parte de él o porque está adherido a él. Por lo general, la mayoría solo tiene conocimiento de estos, pero aprovecharé para poder platicarles un poco más sobre su clasificación y en qué consisten. Existen otros bienes como bienes monstrencos, los muebles abandonados cuyo dueño se ignore, bienes vacantes, los muebles que no tienen dueño cierto o conocido. Bienes fungibles, desde el punto de vista jurídico y en tal sentido son intercambiables, sustituibles o subrogables las unas por las otras. Y bienes no fungibles, son aquellos cuyas características específicas o individuales son jurídicamente relevantes, de modo que no pueden ser sustituidas ni subrogadas por otras. Cabe mencionar que los bienes vacantes tienen una figura originalmente llamada prescripción adquisitiva, es decir, pérdida de un derecho con el tiempo. Así es más fácil que la persona que presta el bien, casa, departamento, etc., pueda ganar su derecho a través del tiempo. Se promueve un juicio reivindicatorio con forma correcta y legal. Se promueve un juicio reivindicatorio como forma correcta y legal. Con esta información relevante podemos tener un conocimiento más amplio de los bienes y su clasificación para poder tomar medidas. Ahora quiero hablarles sobre los derechos personales y sus características. Los derechos personales son aquellos que solo pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas. Estos derechos están íntimamente relacionados con las obligaciones, ya que ellos otorgan al acreedor el derecho de exigir al deudor el cumplimiento de la obligación. Los derechos y obligaciones son distintas caras de una misma moneda. Por un lado otorgan un derecho y por el otro una obligación. Entonces podemos decir que los derechos y las obligaciones son parte fundamental del individuo. Se tiene que adaptar y adoptarlos. A su vez, estos tienen características que nos permiten aprender a diferenciarlos. Como número 1 sería, los derechos personales son innumerables, ya que las partes pueden crear las relaciones que estimen convenientes a través del principio de la autonomía de la voluntad, con la única limitación que actúen en derecho.
Como punto número 2, tienen un carácter relativo, ya que solo se pueden exigir respecto de las personas que han contraído obligaciones correlativas. Como punto número 3, la intervención de 3 elementos, el acreedor, el deudor y el de prestación. Y punto número 4 y último, otorgan las acciones personales, que son aquellas por medio de las cuales el acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación al deudor. Los derechos y obligaciones se integran y relacionan en la actividad social y política del hombre. Entonces, los derechos exaltan la libertad individual, es decir, de cada ser humano, y los deberes expresan la dignidad de esa libertad. Es por ello que cada individuo que pertenece a una sociedad debe adoptarlos, alinearse a ellos y respetarlos. Concepto de las obligaciones. Son aquellas que generan un vínculo requerido para su cumplimiento o ejecución, vínculo que debe existir entre personas determinadas o determinables. Esto hace referencia que las obligaciones son un acto en donde se hace una prestación, ya sea entregar alguna cosa o prestar un servicio, en la cual están involucradas dos personas. Elementos de las obligaciones. Son aquellos componentes que hacen a su estructura. Algunos de ellos son tan importantes que hacen a su esencia y sin los cuales la relación obligacional no existiera. A continuación explicaré cada uno de estos elementos. Los sujetos. En toda relación jurídica entre 3.4.3 Fuentes de las obligaciones. Desorientación respecto a la materia de las obligaciones reales es Julián Bonecas, quien se encarga de ponernos en guardia relativamente a la desorientación a que aludimos. En primer término, apunta la escasa literatura jurídica que existe en cuanto al tema. Contrato. De acuerdo de voluntades entre dos o más personas que transfieren derechos y obligaciones. Declaración unilateral de la voluntad. Existe la posibilidad de que un sujeto se imponga obligaciones por su propia voluntad y otorgue facultades a otro. Oferta pública de venta. Se convierte en deudor, queda obligado a sostener el precio a cualquier persona del público. Delitos. Comencemos por el delito penal. Hecho doloroso que causa daño sancionado por el Código Penal tiene una pena y una sanción pecuniaria. Seguimos con delito civil. Hecho doloroso que causa daño y no está sancionado por el Código Penal, por tanto solo tiene por consecuencia la reparación del daño, pero no una pena o sanción pública. Continuamos con cuasis. Cuasi, delito penal. Es un hecho culposo que causa daño y que está sancionado por una norma del Código Penal. Como consecuencia tiene una pena y una sanción pecuniaria y consiste en la reparación del daño. Cuasi delito civil. Es un hecho culposo que causa un daño, que no tiene una sanción penal y que solo engendra responsabilidad civil. La ley interviene como creadora de obligaciones en las fuentes. Existen otras obligaciones puramente legales, es decir, su único origen es la voluntad del legislador. Como bien entendemos, en las fuentes de obligaciones existen diferentes puntos. El contrato es la voluntad entre varias personas, la declaración unilateral es la posibilidad de que un sujeto se imponga a sí mismo su voluntad, la oferta pública, pues sostener el precio ante el público que adquiera el acreedor. De acuerdo, continuemos con 3.4.4 Modalidades de las obligaciones. Es un acontecimiento futuro y de realización cierta del cual depende la existencia o la extinción de una obligación. Es suspensivo cuando la obligación nace una vez que se presenta el acontecimiento futuro, y cierto es extintivo cuando el vencimiento del término da fin a la obligación. Según el número de personas puede ser solidarias y mancomunadas. Obligaciones solidarias. Estas pueden ser activas y pasivas. Las activas son cuando dos o más acreedores tienen derecho a exigir el cumplimiento de la obligación. Las pasivas son cuando dos o más deudores reportan la obligación de presentar cada uno de por sí en su totalidad la prestación debida. Obligaciones mancomunadas. En la mancomunidad de deudores o de acreedores, la deuda o el crédito se consideran divididos respectivamente en tantas partes como deudores o acreedores haya.
y cada parte constituye una deuda o un crédito distintos unos de otros. Obligación pura y simple. El Código Civil no defiende lo que es una obligación de este tipo. Puede decirse que es aquella que no está sujeta a ningún término ni a ninguna condición, es decir, vale por sí misma y sus efectos son inmediatos. Condiciones conjuntivas. Son aquellas en que el obligado se compromete a diversas cosas o hechos conjuntamente. Condiciones alternativas. Son aquellas en las que el deudor se obliga a cumplir uno de los hechos o una de las dos cosas, como lo dispone el artículo 1963 del Código Civil. Obligaciones mancomunadas. Son aquellas en las que existen varios deudores o acreedores, considerándose que es posible dividir la deuda en tantas partes como deudores o acreedores constituyen. Una deuda o crédito, como lo disponen los artículos 1984 y 1985 del Código Civil, se presume que dichas partes son iguales, a menos que se pacte otra cosa o la ley disponga lo contrario. Obligaciones solidarias. Son aquellas en las que dos o más acreedores tienen derecho a erigir cada uno de su parte el cumplimiento total de la obligación, o bien cuando dos o más deudores están obligados a pagar, cada uno por su lado, la totalidad de la deuda. Las obligaciones solidarias pueden ser activas o pasivas según articuladas 1987 y 1989 del Código Civil. Son activas cuando dos o más acreedores tienen derecho a exigir el cumplimiento de las obligaciones. Son pasivas cuando dos o más deudores reparten la totalidad de la obligación para su cumplimiento. Decimos entonces que en las modalidades de las obligaciones existen personas solidarias, las cuales son activas y pasivas, y las mancomunadas son de deudores o acreedores a la deuda y serán considerados divididos. Existe la obligación pura y la simple. Obligaciones conjuntivas en el que una persona se compromete a cumplir todos los acuerdos, y las obligaciones alternativas es en la que el deudor cumple uno de los hechos. ¿Y por qué no es necesario el consentimiento del deudor para hacer la cesión de derechos? Porque de todas maneras el deudor va a seguir debiendo y no importa quién le deba, deberá de pagar la cantidad. Por eso no se requiere del consentimiento para llevar a cabo la cesión de derechos. Pero, aunque no se requiera de su consentimiento, debe ser notificado, ya que no es lo mismo notificar y consentimiento, son cosas muy distintas. Y a ver, dinos, ¿de qué manera puede ser notificado? Tiene que ser notificado y puede ser a través de un juicio, ante un notario o ante dos testigos. Y mientras esto no se haya hecho, la notificación al deudor, este se libera pagando al acreedor original, pero hecha la notificación, el deudor no se va a liberar sino pagando al cesionario. Existen distintos modos de cumplimiento. Número 1, el cumplimiento voluntario. Por lo general, las obligaciones son cumplidas espontáneamente. El deudor cumple la presentación debida, ya sea por convencimiento o por temor. Esto quiere decir que el cumplimiento voluntario es la entrega de la cosa o la cantidad debida. Con esto podemos decir que la primera forma de cumplir con una obligación es pagándola. Al hacerlo, la obligación se extingue. Eso sin mencionar si la persona lo hizo por su propio convencimiento, ya que la quiso pagar, que deje de molestarse, o que la persona la haya pagado por un motivo de violencia o temor. Me parece demasiado interesante. ¿Podrías seguir diciéndonos un poco más? Siguiente, número 2, cumplimiento forzado. Ante el incumplimiento del deudor, el acreedor dispone de medidas legales a fin que el deudor le procure aquello a lo que se le ha obligado. Pues bien, me queda claro que dispone de medios legales, pero ¿cuáles son esos medios? Dinos. Número 1, incumplimiento definitivo, daños y perjuicios. Número 2, incumplimiento parcial. El principio general indica que el acreedor no puede ser obligado a recibir pagos parciales. Número 3, incumplimiento defectuoso.
Es necesario ante todo saber cómo se determinará el pago. Para ello debemos saber que el pago debe cumplir con una serie de requisitos o principios. 4. La interpelación. Es el acto por el cual se intima al deudor bajo apercibimiento de considerarlo mora. No se le comunica que cayó en mora, sino que en un plazo determinado caerá en mora. Pues bien, me queda claro que dispone de medios legales, pero ¿cuáles son esos medios? Dinos. Número 1. Incumplimiento definitivo. Daños y perjuicios. Número 2. Incumplimiento parcial. El principio general indica que el acreedor no puede ser obligado a recibir pagos parciales. Número 3. Incumplimiento defectuoso. Es necesario ante todo saber cómo se determinará el pago. Para ello debemos saber que el pago debe cumplir con una serie de requisitos o principios. 4. La interpelación. Es el acto por el cual se intima al deudor bajo apercibimiento de considerarlo mora. No se le comunica que cayó en mora, sino que en un plazo determinado caerá en mora. Número 1. Pago. Es el acto jurídico consensual. Consiste en el cumplimiento de una obligación de dar, de hacer o de no hacer, que se ejecuta con la intención de extinguir una deuda preexistente. Consiste en cumplir con la obligación consiguiendo extinguirla, dando a entender que debemos ser responsables al pagar. Un ejemplo sería: yo cumplo con mi obligación como arrendatario en el momento en el que entrego el pago de la renta. Número 2. Dación de pago. Es otra forma de extinguir las obligaciones y se presenta cuando el deudor, con el consentimiento del acreedor, le entrega a este una cosa distinta de la debida, quien acepta con todos los efectos legales de pago. Consiste en que el deudor dé a su acreedor una cosa distinta de la que debió haberle dado. Aquí es necesario el conocimiento del acreedor para hacer válida esta extinción de obligación. Un ejemplo es: yo debo 4,000 pesos y viene y me cobra, pero no los tengo, pero tengo un celular que vale y sobrepasa ese monto y la ofrezco para pagarlo. Esa sería una dación en pago, porque consiste en que el deudor dé a su acreedor una cosa distinta a la que se le obliga. Número 3. Compensación. La compensación es un medio de extinguir las obligaciones recíprocas para evitar el desplazamiento inútil de dinero o de bienes fungibles, ya sea contrario a la rapidez de las transacciones que el deudor pagará a su acreedor, para que éste a su vez, siendo deudor del primero, le hiciera un pago nuevo. Trata de extinguir las dos deudas. En pocas palabras y simples y fáciles de interpretar, la compensación es el tú me debes, yo te debo. Por ejemplo, yo te debo 5,000 pesos y tú me debes 3,000 pesos. Compensamos el monto hasta dejar una deuda menor y de esta manera extinguimos una deuda mayor para los dos y quedará como un acreedor a la persona que aún le deba. Bien, dime, ¿se necesitan requisitos para llevar la compensación o no? Sí, que las dos deudas sean en dinero o en cosas fungibles, o sea que puedan ser sustituidas por otro de la misma especie, calidad y cantidad. Número 4. Confusión. La confusión consiste en la circunstancia de que una misma persona se reúnan las calidades de acreedor y deudor. Otra forma de extinguir la obligación consiste en que las dos cualidades, deudor y acreedor, se reúnan en una misma persona. Tiene como ejemplo liberar al extinguirse su obligación. Ejemplo: soy arrendatario y he cumplido con los pagos de la renta. Tengo un derecho de preferencia de adquirir el inmueble sobre otras personas. Esta se confunde ya que pasé de ser arrendatario a ser arrendador. Número 5. La remisión.
Es el medio liberatorio por excelencia, ya que implica un acto jurídico unilateral o bilateral, por virtud del cual el acreedor libera al deudor de su obligación. Remisión quiere decir remitir, o sea, perdonarla. Así que cualquiera puede renunciar a su derecho y remitir en todo o en parte las prestaciones que le son debidas, a excepción en aquellas cosas en las que la ley los prohíbe. Ejemplo, en los alimentos no se puede remitir. Número 6. Pérdida de la cosa. Este medio de extinción debe identificarse con la imposibilidad de ejecución por caso fortuito o de fuerza mayor. En el Código Civil es catalogada como forma de extinguir las obligaciones. Se extingue la obligación cuando la cosa perdida no es cuerpo cierto. Esto quiere decir que se puede afirmar que la cosa no era única y que se le puede ser reemplazada por otra de la misma calidad o género. Número 7. Prescripción. Según el artículo 1135 del Código Civil, es un medio de adquirir bienes o de liberarse de obligaciones mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. Pérdida de un derecho en el paso del tiempo. Ejemplo, usucapión. Ganar un derecho a través del paso del tiempo. De buena fe, a través de 5 años, sin ningún juicio y viviendo pacíficamente. O de mala fe, a través de 10 años por la invasión o por un juicio. Número 8. Revocación. Este se presenta como un acto jurídico por medio del cual una persona se retracta de lo que ha otorgado a otra, en un acto unilateral o a título gratuito celebrado anteriormente, privándolo de los efectos jurídicos, por lo que se extinguen las obligaciones de que ellos se deriven. Ejemplo, cuando una persona dona un bien inmueble, y en este caso el donante se arrepiente de la donación y decide volver a tener de regreso el bien por ingratitud. Número 9. La rescisión. Es la extinción del vínculo jurídico con obligaciones recíprocas que exige la parte que ha cumplido o que está en posibilidad de cumplir a causa del incumplimiento culpable por su contraparte de una de las cláusulas principales del convenio generado, además a favor del perjudicado, el derecho de resarcimiento de daños y perjuicios. Esto quiere decir que es la terminación o la conclusión de un acuerdo entre dos o más personas, sin que sea incluido el objeto, y esto se da por un incumplimiento de alguna de las personas y se da mucho en los contratos. Este episodio sirvió para conocer los beneficios personales y que cada beneficio tiene una obligación. Conocer realmente lo que es el patrimonio, que por lo normal es una palabra que solemos escuchar muy seguido, pero pues no sabíamos el concepto. Al igual aclarar que refiriéndonos a un patrimonio, no hay una definición jurídica como tal, sino son definiciones que se dan cotidianamente por personas que a lo largo del tiempo se les han dado y han seguido platicando. Conocer de qué tipo de cosas se compone nuestro patrimonio y saber que las personas solo tenemos un patrimonio. Eso me parece una cosa muy fundamental, ¿sabes? Que no debemos de pensar que hay más patrimonio, las personas solo tenemos uno. Refiriéndonos a lo que debemos de tratar de mejorar para tener un futuro cierto, refiriéndonos a nuestro patrimonio. Igual, algo muy extraño, me pareció algo que nos mencionó la compañera Geraldine, es conocer lo que es una cosa, o sea, tal cual, una cosa tiene un concepto. Muchas personas piensan que está mal dicho, que es una mala mención, pero como bien menciona la compañera, una cosa necesita cumplir ciertas características como lo son el tamaño, las dimensiones, la forma, el color, entre otras cosas, y debe estar presente para el comercio.
Para las personas que han escuchado episodios anteriores, y a los que no lo han hecho, les recomiendo que se den una pasadita por el canal para ver los conceptos como bienes y derechos que ya se habían abordado, pues no de manera tan profunda, pero sí ya se habían complementado ciertas cositas, al igual de cómo se clasifican los bienes, qué pasa si nos encontramos con bienes abandonados, conocer qué cosas podemos hacer y cuáles no debemos hacer para perder nuestros bienes. Algo muy común es perder las cosas o crear conflictos, y realmente muchas de estas ocasiones es sin querer, o sea, es porque no conocemos bien la ley o no es bien conocido el límite del cual no podemos cruzar. Igual hay algo muy curioso, que muchas personas viven jugándose se podría decir, al límite de lo que es permitido por la ley, porque pues estas personas ya conocen hasta dónde se pueden hacer ciertas cosas y hasta dónde no. A mi perspectiva son personas muy abusivas y encajosas, que pues suelen aprovecharse de gente inculta o gente que en cuanto a lo legal pues tiene un desconocimiento muy amplio. Algo que también me pareció muy importante de conocer es las obligaciones y los elementos de estos, que son el sujeto y el objeto. Algo que va de la mano con esto pues es el patrimonio, que es con lo que vamos a responder en caso de que nosotros tengamos una obligación con algún ente. A manera de que el patrimonio disminuya, van a disminuir nuestros activos y pues de cierta manera pues van a incrementar nuestros pasivos. Y ver desde dónde surgen estas obligaciones. Complementando igual algo que nos dijo la compañera Itamar, es que estas tienen un origen. Esto se refiere a de dónde vienen, desde dónde se crea el vínculo entre las personas y se comienza a crear cierta deuda. Y cómo fue que se acordó cierta deuda en su momento. Esto me parece que se complementa también con el concepto que nos dio la compañera Jenny, que a mi punto de vista no es algo que estemos acostumbrados a escuchar, y por cierto estoy seguro de que más del 60% de nuestra audiencia no conocía. ¿A qué me refiero? A lo que son las obligaciones solidarias, y que estas son las que pueden ser tanto activas, que nos menciona que se le dice así cuando dos o más acreedores, creo, tienen derechos para hacer que se cumplan. O sea, ambos están en su derecho de exigir que éstas se cumplan. El resto de obligaciones, como lo son las mancomunadas, las puras y las simples, me parece que son necesarias de conocer para saber cuándo estamos en nuestro derecho de ponernos al brinco o cuando es mejor ni siquiera moverle. Conocer el efecto que estas tienen sobre todas las cosas, la manera en la que influye sobre nuestras pertenencias y o patrimonio, es algo que todas las personas deberían hacer, deberían manejar de manera sabia, no a la ligera, y a su vez no hacer abuso de ello. Por último, me gustaría decir que este episodio me pareció que no pudo haberse llevado de mejor manera. Desde mi perspectiva, por la clase de detalles que se dio, pues siento yo que no debería de quedar ninguna duda y que a la gente le puede quedar muy claro. Igual debe de servir para que la gente no sea engañada y siempre tener un panorama más amplio de las cosas que son cotidianas, pero que a veces no son correctas o a veces están siendo mal, y las personas ya nos acostumbramos a verlo, que se nos hace algo muy común o algo que está bien. Sin más que agregar, me gustaría agradecer por el tiempo prestado, al igual que la atención, y pues continuamos con la siguiente compañera. Gracias. Pues bien, estos temas vaya que me hicieron entender más allá de lo que conlleva tener derechos y obligaciones. A su vez también el tema de bienes y cosas. En lo que yo puedo hacer énfasis es cómo los bienes pueden tener un giro radical. Con esto me refiero y pongo un claro ejemplo de mi vida personal. Es cómo un bien puede pasar de una persona a otra. Ya que en mi caso tengo a mis abuelos y vivo con ellos. Y quiera o no, hay conflictos con la parte de sus bienes de mis abuelos. Ya que mis tíos, al ser los hijos y pues yo simplemente nieta, piensan que me aprovecho de eso para quedarme con sus cosas, pero en realidad no es así. Yo siempre lo he dicho y lo recalco, que las cosas de mis abuelos son y serán de ellos hasta el día en que ellos mismos decidan venderlas, regalarlas o qué sé yo. Mientras tanto, a mí no me pertenece nada.
Siento que el tema de bienes me hicieron comprender y reflexionar que puede existir personas de tan mal corazón, por no decir una mala palabra, claro, que llegan a tal grado de solo estar con una persona por su bien. ¿Qué quiero decir con esto? Como ya lo mencioné, mi familia piensa que yo estoy con mis abuelos solo por sus bienes y no es así, todo lo contrario. Si vivo y estoy con ellos es porque los quiero y los estimo, y si ellos en algún momento deciden darme algo será por su cuenta, no porque yo tenga que pedirlo o exigirlo. Ahora bien, también hay un tema que me gustaría hacer énfasis, este es el de derechos personales y obligaciones. Si bien se sabe, estos van de la mano. Pues bueno, de este yo desconocía completamente que hay características las cuales nos ayudan a diferenciarlos. Con esto también se habló que debemos adaptarnos y alinearnos a ellos. Y vaya que sí es muy cierto esto, ya que he tenido experiencias familiares de qué es lo que pasa cuando cierto derecho u obligación no se sigue al pie de la letra. No puedo hablar explícitamente de esto, ya que es un tema un poco sensible para mí, pero vaya, esto me ayuda a pensar y reflexionar sobre todo lo malo y bueno que se puede hacer, porque siendo sinceros, nadie es del todo una palomita o un ángel, pero bueno, este es mi breve aprendizaje. Tener conocimiento sobre estos temas es importante para nuestro crecimiento, pues gracias a estos podemos crear una cultura de prevención, y me refiero a que muchas veces dejamos a un lado el poder informarnos y escudriñar un poco más sobre el patrimonio, los bienes, derechos, obligaciones y demás temas que se abordaron en este tercer episodio. Como mexicanos estamos muy acostumbrados a actuar cuando ya nos ha sucedido algo malo en cualquier ámbito de nuestra vida, ya sea familiar, laboral e incluso en la salud. El crear una cultura de prevención significa que debemos informarnos, profundizar más sobre estos temas y estar preparados ante cualquier situación que se presente, ya sea buena o mala, y no esperar a que ocurra lo contrario y terminemos perdiendo todo, tiempo y dinero que en su momento pudimos aprovechar para evitarlo. Así que podemos comenzar a ordenar nuestras prioridades y, por qué no, nuestro patrimonio. Pero tal vez tu respuesta sea, ¿y para qué hago todo esto si no tengo nada? En primer lugar, tenemos que entender que el patrimonio no solo se trata de terrenos, casas, etc., sino también de todo aquello que nos pertenece, lo que poseemos, sobre lo que podemos hacer valer un título o un derecho y que también podemos vender, traspasar o regalar, es decir, disponer de ellos. Este patrimonio lo podemos adquirir por medio de una herencia, pero también lo adquirimos a lo largo de nuestra vida. Con esto en mente podemos comenzar a ver un poco más allá de lo que pensábamos. Entonces, ¿por qué es importante conocer y construir un patrimonio personal? Desde el momento en que intentamos alcanzar la libertad financiera o incluso ganar más dinero y empezamos a actuar en esta dirección, empezamos a construir nuestro patrimonio personal. Pero al mismo tiempo es importante responder a esta pregunta porque tiene un gran impacto en las estrategias que podamos implementar para lograr nuestros objetivos, y por lo general podemos dividir los objetivos de construcción de nuestro patrimonio personal en dos marcos temporales muy distintos, a corto y largo plazo. Así es como podemos entender y también saber que aunque seamos jóvenes, universitarios, con muy pocos o muchos recursos, según sea nuestro caso, cada uno de nosotros tenemos un patrimonio que debemos cuidar y hacer crecer. Sin embargo, no quiero dejar atrás el patrimonio, aquel o aquellos que podemos obtener por medio de una herencia. Menciono esto ya que por lo general las personas reciben bienes por herencia, pero no descarto, y no son menos importantes, recalco, las otras formas de obtener un patrimonio. Por ejemplo, si nuestros padres, abuelos, tíos, aquellos que pertenecen a nuestra familia nos han dado o dejado un terreno, una casa, un local, un departamento, etc., tenemos que comenzar a ordenar todo lo que tenga que ver con lo legal, escrituras, nombres, firmas, entre muchos otros, para que después podamos comenzar a hacer de esto una buena fuente de ingresos y que nuestro patrimonio siga creciendo como anteriormente lo había mencionado. Debido a esto, no podemos negar que es importante informarse, estar al tanto de lo que sucede en el país, las nuevas reformas y los fundamentos legales que nos permitirán actuar ante cualquier situación. Pues bien, diremos entonces que con estos nuevos temas pudimos conocer un poco más acerca del concepto del patrimonio.
el cual es importante ya que éste tiene derechos y obligaciones hacia una, o más bien hacia todas las personas, así como también saber identificar entre su integración el cómo están conformados sus bienes y que de esto se derivan dos: los bienes muebles, que son aquellos que pueden desplazarse con facilidad, y los inmuebles, que no se pueden desplazar, incluso sus derechos, al igual que saber sus propias características, conocimientos, también sobre la clasificación de los bienes, el cómo están integradas y qué de estas pues se van a derivar. Los derechos personales, las cuales son sus obligaciones, y de este mismo recalcaron cuál es el concepto de cada una de ellas, incluso también recalcaron sus elementos, cuáles existen con su respectiva definición, las fuentes que existen de estos, sus modalidades, sus transmisiones, los efectos que se causan y la extinción de las obligaciones. En este punto es importante saber nuestras propias obligaciones y derechos y tenerlos muy presentes porque son de suma importancia. Conocerlos a la perfección para que alguna otra persona no nos quiera engañar metiéndonos ideas que no son, como lo es lo de los bienes, que van perdiendo el derecho con el paso del tiempo, e incluso si llegamos a encontrar algún bien abandonado, qué es lo que podemos hacer y lo que no. O incluso cuando a una persona le quieren quitar algún bien por la ignorancia de no conocer qué se debe hacer al respecto. Permitimos este tipo de actos, pero también hay personas que sí conocen este tema a la perfección y a veces pues de ahí se quieren agarrar. Incluso también hay un punto bastante importante. Se podría decir que todos son importantes, pero este también, ya que se mencionó el cuál es una cosa. Cuando nos decían esa palabra, nosotros creíamos que está mal dicho o mal mencionado o mal escrito o todas esas cosas, pero decirlo así sabemos que está bien dicho, y la cual tiene su propia definición y sus características, como lo es su tamaño, su forma, su color, sus dimensiones, entre otras cosas más que ya también fueron mencionadas. Entonces, como ya saben, siempre les traemos información muy importante, clara y precisa sobre todo, para que todos ustedes, así sean personas de la edad que sea, tengan muy en cuenta todo lo que ya se mencionó y no se dejen engañar por nadie. Y ahora sí, como se dice, no dejarme mangonear por nadie. Ya saben que aquí les explicamos todo como debe de ser y sin rodeos. Así que pues bien, sin nada más que mencionar, que tengan un excelente día, que después regresaremos nuevamente con temas aún mucho más importantes para que todos ustedes estén muy bien informados. Me despido con un cordial saludo de parte de su servidora, Jenny. Hasta la próxima. Tal como hemos podido ver, en cada uno de estos episodios vamos abarcando temas muy interesantes. Pues esta vez como primer punto se habló del patrimonio, que hace referencia a todos aquellos bienes que le pertenecen al Estado. Estas de igual manera tienen una clasificación. Un ejemplo de esta misma son los permisos que se brindan a una persona para la utilización de un lugar. Y un claro ejemplo que he podido identificar en mi comunidad es cuando uno tiene que pedir un permiso para que puedas colocar tu puesto en la plaza del mercado, pues sin ello no puedes estar instalado ahí. Asimismo, vimos el tema de cosas, bienes y derechos, en la cual se especificó cada uno de ellos. Pues es de suma importancia que nosotros conozcamos qué tipo de cosas, bienes y derechos tenemos, pues de alguna forma en tu día a día estamos rodeados de ellos. Pues pongamos de ejemplo que una persona te pregunte, ¿qué tipo de bienes tienes? Tú podrías contestar, yo tengo un terreno, que claramente vas a tener el conocimiento de qué tipo de bien es. Pues sabrás que es un inmueble, porque este no se puede desplazar. Es decir, no lo puedes estar moviendo de un lugar a otro. En cambio, si tú respondes que tienes un vehículo, este será de tipo mueble, ya que lo puedes estar trasladando a diversos lugares. Al igual,
Otro tipo de bien que existe son los bienes vacantes. Estos hacen referencia a aquellos que se desconocen los dueños. Estos mismos pueden ser utilizados por personas externas, pues llegará un determinado tiempo en el que podrán quedarse con aquel bien, pues se ha perdido el derecho. Un ejemplo como tal es que al lado de la casa de mis abuelos está un terreno, el cual antes estaba abandonado. Ellos tenían conocimiento de que sí tenía dueño, pero al final aquella persona que se creía no lo era. Entonces los vecinos, como vieron que realmente se desconocía al dueño, ellos empezaron a decir que pues realmente era de su propiedad, así que lo empezaron a limpiar, más que nada a darle mantenimiento. Y ahora ellos se hacen llamar dueños de esa propiedad. Y como hasta ahora se desconoce el verdadero propietario, sí se lo pueden quedar, pues como se explicó antes, se pierde el derecho a este. El siguiente tema que se abordó fue el de derechos personales, que en lo particular para mí fue un tema muy interesante, ya que adquirí nuevos conocimientos, pues es verdad que así como tienes un derecho, de igual forma se genera una obligación, que hace referencia a una prestación, la cual dos personas siempre estarán involucradas y que cada una de ellas tiene que hacer lo que realmente le corresponde. Y para finalizar, debemos tener en cuenta que siempre es bueno adquirir nuevos conocimientos, pues en nuestro diario de vivir podemos utilizar todo aquello aprendido, pues cuando no lo tenemos a veces no sabemos ni cómo actuar ante alguna situación en la cual nos encontramos. Y bueno, por mi parte esto sería todo. Muchas gracias por esta invitación a su programa. Pues bien, con estas conclusiones cerraríamos el día de hoy. Ya saben, como siempre, estamos encima del tiempo. Muchísimas gracias a nuestra audiencia que estuvo con nosotros desde el inicio hasta el final. Al igual, muchísimas gracias a los que se metieron a ver el tema. No se preocupen, igual nos ayudan. Muchísimas gracias a ustedes, compañeros, el día de hoy por estar conmigo. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como lo son Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Y suscríbanse a su canal de YouTube. Recuerden que cada que se suscriben nos ayudan, nos hacen felices y nos motivan a seguir trayéndoles nuevos conocimientos. Muchísimas gracias, me despido. Mi nombre es Brandon Aguilar Rayo y esto fue Derecho por lo Chueco.